El día de hoy estaremos estudiando la parábola de la oveja perdida. Y a través de él podremos comprender el corazón que Dios tiene para con aquellos que están extraviados. El corazón que Dios tiene para con aquellos que están muertos en sus delitos y en sus pecados, como lo dice el apóstol Pablo. Hay diferentes tipos de muerte. Una es la muerte eterna, que es la muerte que padecerá aquella persona que haya muerto biológicamente, fisiológicamente, y no haya estado preparada para partir con Dios. La Biblia habla de dos opciones: vida eterna o muerte eterna. Y aquellos que hayan muerto físicamente, sin estar preparados para partir a la eternidad, dice la Biblia que serán condenados a una muerte eterna. Y dice la Escritura que será un castigo eterno. Pero también la palabra de Dios dice que habrá vida eterna para aquellos que caminen con Dios, que sean sensibles al plan de Dios para con sus vidas y que puedan aprovechar la oportunidad que Dios les está brindando. Antes de leer la parábola, quisiera comenzar con una anécdota de un hombre chino que conoció a Dios, que conoció a Cristo, pero después de haber estado en diferentes religiones, después de haber estado deambulando por el budismo, después de haber estado estudiando a Confucio y buscando en Confucio encontrar la salvación eterna y la paz eterna, pero en cambio encontró confusión. Y bueno, este hombre chino platicaba y contaba su conversión. Y él decía: yo había caído en un profundo pozo oscuro, negro, donde había desesperación, temor, angustia, zozobra. En el pozo del pecado. Y clamé pidiendo auxilio. Clamé pidiendo socorro desde el fondo de aquel pozo. Entonces vino Confucio y le pedí con todas las ansias de mi corazón que me sacara de allí. Por toda respuesta que me dio, se limitó con toda calma a darme hermosas enseñanzas que me ayudarían a evitar nuevas caídas en el futuro, pero me dejó en el mismo lugar en el que yo estaba. Es decir, solamente vino a dar filosofías, solamente vino a dar ideas bonitas, pero que no tuvieron respuestas ni soluciones para la condición desesperada en la que se encontraba este hombre chino, en el fondo del pozo de la desesperación. Fue en vano que le gritase con desesperación que me salvase, dice este hombre. Luego vi a Buda, el cual se me acercó y viendo la situación en la que yo me encontraba, comenzó a aconsejarme. Hijo mío, me dijo Buda, has de tener paciencia, no te desesperes, concéntrate en ti mismo y encontrarás el descanso para tu alma. Pero se fue y lo dejó allá adentro, exactamente en el mismo lugar, en la misma condición, sin poderlo rescatar ni salvar de aquel pozo en el cual se hallaba hundido, el pozo del pecado. Y continúa relatando este hombre chino. Por último, cuando yo estaba a punto de perecer sin esperanza, se me acercó uno que dijo: amigo, aquí estoy yo, que he venido para salvarte. ¿Me dejas que lo haga? Entonces
dijo este chino. Yo grité, sálvame Señor, sálvame Señor. Y oh maravilla, Él descendió hasta donde yo estaba y tomándome entre sus brazos, me sacó de aquel pozo. Preguntándole a alguien cómo se llamaba aquel hombre que había llegado por último, él respondió, su nombre es Jesús. Él fue el único que pudo rescatarme del pozo de la desesperación. Y su rescate no se limitó a doctrinas, no se limitó a filosofías hermosas, no se limitó a estar dilucidando y razonando y buscando grandes pensamientos y la lógica, sino fueron acciones prácticas en la que Él mismo descendió al pozo. Me recogió, me tomó en sus hombros y me sacó de aquel lugar. Esto es lo que hace Cristo. Y esta anécdota, que es un acontecimiento real que aconteció con un varón allá en el país oriental de China, viene a representar y a ser pues una clara ilustración de lo que hace Jesucristo por aquellos que están dispuestos a ser ayudados por Él. En Lucas capítulo 15, versículo 1, encontramos la parábola que estaremos estudiando el día de hoy. Lucas capítulo 15, verso número 1. Dice la Escritura, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es Jesús quien está hablando y dice la Escritura que Él estaba predicando la palabra cuando comenzaron a acercarse publicanos y pecadores. Conocemos quiénes eran los publicanos. Ya hemos hablado de esto en predicaciones anteriores. Eran judíos, por lo general, que trabajaban para el Imperio Romano. Los judíos en aquella época, el pueblo de Israel, estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. Los romanos estaban gobernando, estaban sojuzgando a las demás naciones, culturas y pueblos. Y dice la Escritura, dice la historia y la palabra de Dios, que habían judíos del propio pueblo de Israel que se habían vendido para que los romanos los utilizaran para estarle sacando el dinero a sus propios hermanos judíos. De modo que los judíos aborrecían a los publicanos, porque los identificaban como traidores, como que habían traicionado a Dios para poder servir a Satanás, para poder servir al imperio romano, para poder servir a aquel imperio corrupto, lleno de maldad, lleno de depravación, lleno de confusión doctrinal y de aberraciones ideológicas. Y aquellos judíos publicanos estaban sirviendo a los romanos para sacarle el dinero a sus propios hermanos judíos. De modo que para los israelitas, para los judíos, los publicanos eran gente aborrecible, abominable, de la